Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues sí, aquí estamos, señoras y señores. Es un placer inmenso estar con la buena gente de nuestra tierra. Recuerdo que estamos en directo riguroso desde Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales, concretamente YouTube, y también con la grupo Cadena Media. Un placer, como digo, gracias por estar ahí. Y hemos preparado dos temas que espero nos sigan en ellos, porque son dos temas de auténtica actualidad. Pero como es preceptivo también, diciendo que esta es la última tertulia de esta temporada, en este plató, después durante el mes de junio hacemos una tertulia cada lunes itinerante y que iremos contando. Por ejemplo, la próxima semana estaremos en Almodóvar del Campo, concretamente en Inés Casa Rural, todo en directo riguroso. Vayamos con los tertulianos. Don Manuel Tabas, bienvenido. Igualmente, desde los estudios centrales de Más Televisión, un placer estar aquí. Doña Rosa Porras, bienvenida. Buenos días, confirmo, y bien hallados todos. Don Julián Gómez, bienvenido también, y con noticias que no queremos que cuente porque son primicias, ¿no? Ya, bueno, pero bien hallados, y una petición muy rápida, que nuestros políticos se pongan manos a las obras, los políticos de todos los signos, manos a la obra, para acelerar... las zanjas, las calles, las construcciones... No, para acelerar la quema controlada de rastrojos en nuestra comarca y en toda Castilla-La Mancha. Don Félix Calle, bienvenido. Muchas gracias, Julián, y gracias por invitarme. Doña Carmen Quintanilla, que hacía mucho tiempo no estaba con nosotros, es la presidenta de AFAMER, como saben ustedes, pero además con un notición, dado que ha sido, bueno, reconocida nuevamente, ¿no? ¿Con qué premio ahora? Bueno, muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos y a todas, a los tertulianos, que, bueno, pues sí, efectivamente, me acaban de nombrar embajadora de ONU Mujeres para poner en marcha una gran campaña He for She, él por ella, en donde indiscutiblemente en aras de un feminismo bien entendido vamos a contar con los hombres en ese largo camino hacia la igualdad, porque son nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros nietos, y en definitiva son parte de la sociedad. Pues enhorabuena, doña Carmen. Luchando por la igualdad. Enhorabuena. A tu lado está don Eloy Pareja, bienvenido. Muchísimas gracias, Julián, encantado una vez más de estar aquí con todos vosotros y vosotras. A tu izquierda está don Florentino López Montero, bienvenido. Gracias, Julián. Encantado de estar aquí. Y a tu izquierda está don Escolástico González, cronista de Ciudad Real. A la izquierda y a la izquierda, muchas gracias. Y enhorabuena a Carmen por ese nombramiento. Pero he oído que es de la ONU. Sí, de ONU. La verdad es que es mal momento, la ONU está muy devaluada, Carmen. No, yo creo que está devaluada por aquellos que quieren devaluar las instituciones. No, claro. Pero indiscutiblemente hay que contrarrestar ese discurso, porque es malo para la sociedad y para la comunidad internacional, porque la ONU juega y jugó un papel fundamental en aras de la paz, de la democracia y de los valores humanos en el mundo. Estamos en un momento donde las organizaciones internacionales de este tipo están devaluadas. Bueno, porque hay veces que la devaluación es interesada. Pues es un tema que podemos tratar en alguna próxima ocasión, la devaluación de las instituciones, que Escolástico dice que sí y doña Carmen Quintanilla dice que no. Pero el tema que vamos a tratar, se llama corrupción en política y algunos políticos corruptos. Los españoles nos estamos acostumbrando a la aparición sistemática de corruptos, o mejor dicho, presuntos corruptos, aunque con indicios muy elocuentes, a raíz de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Pregunto, y voy a empezar por el señor Escolástico González. ¿Creéis que el presidente del Gobierno ha de dar unas explicaciones exhaustivas de cada uno de los casos? ¿Deben exigir y revelarse las bases del Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué implicaciones tiene la trama Plus Ultra, además del níquel, oro y petróleo que también se ha
traficado con ello? ¿Y qué papel ha desempeñado en todo caso Maduro en su momento como presidente y Venezuela? Y por último, si es urgente convocar elecciones. Don Escolástico, recuerdo que son 3 minutos. Adelante. Bueno, muy poco tiempo como siempre, mi querido director. Pero sí, lleva usted razón. No obstante, me gustaría primero felicitar al director de la tertulia, porque esta vez el tema es muy de actualidad y merece la pena que hablemos de él. Muchas precisamente, ¿no? Es algo que está en boca de prácticamente todos los españoles, así es que felicitaciones por el tema. Y antes de empezar a responder a las preguntas que haces al respecto, simplemente una hemeroteca, un dato curioso que coincide, hoy que vamos a hablar de corrupción, que hoy, justo 1 de junio, es los 8 años de la celebración de la moción de censura que cayó el anterior presidente precisamente por un motivo similar. Quiere decir que 8 años después en España se sigue hablando y sigue siendo importante el tema de la corrupción y sigue teniendo valor en la sociedad. Hace 8 años recordamos todo aquel sillón vacío que dejó Mariano Rajoy con el bolso de Soraya Sáez de Santamaría y que ya no volvió a ser presidente del Gobierno porque la ganó precisamente quien presentaba la moción. Y hoy, 8 años después, se está discutiendo precisamente si la misma persona que lo ocupó o que ganó la moción tiene que ser sometido a moción de censura, tiene que ser por el Parlamento, tiene que ser encausado por los juzgados, lógicamente, o se tienen que convocar elecciones. Cualquiera de las 3 cosas habrá que resolverlas con el tiempo y tendrá que ser necesario que la ciudadanía vuelva a hablar, ¿no? Yo parto de esa situación, que lo haga el Parlamento o lo haga la propia ciudadanía, ¿no? Bien, dicho eso, y respondiendo ya a las preguntas de las que hacía referencia, yo sí creo que en este momento hay una cierta campaña de acoso y derribo, por decirlo de alguna manera, contra el partido en el Gobierno, ¿no? Hacía una reflexión días pasados, precisamente una persona que para todos es conocida, que era Jordi Évole, concretamente. Alguien pensará que no tiene valor ninguno porque lo hacía Évole, y decía que se está produciendo una pinza invisible, dentro de su reflexión, decía que hay una pinza invisible en este momento que conecta los bulos que se puedan dar en un momento determinado o los sumarios con las redes sociales, que detrás de ello suele haber también un activismo judicial importante que termina en un desgaste reputacional, lógicamente, de quienes están gobernando, ¿no? Y además a eso le tenemos que sumar que en este momento, no sumar como partido político, sino sumar a más, que posiblemente estemos en una situación donde Estados Unidos ha entrado en juego también. Y la política de Estados Unidos, de la CIA y de Trump, pues lógicamente molesta que cualquier gobierno progresista en Europa se ponga en contra de la política errática que tiene Estados Unidos precisamente, ¿no? Y en este caso Sánchez y el gobierno de Sánchez ha estado muy en contra. Voy terminando, sí. Dejo para después, para otra intervención, otros argumentos. Ha estado muy en contra de la política de la ultraderecha a nivel internacional. Entonces, la entrada de Estados Unidos, lógicamente, hace que nos encontremos con una situación delicada. Con relación a la pregunta, que es la única que voy a responder ahora, lo demás lo dejo para la siguiente, de si las bases del PSOE son muy conscientes y tienen que rebelarse, pues yo creo que las bases del PSOE son muy conscientes de la campaña que se está produciendo de acoso y derribo, y prueba de ello es que la propia encuesta que hoy, porque más actual no puede ser, de ABC, de GAZ3, que publica, sigue dando al PSOE en un momento en el cual a cualquiera que le pregunten se avergonzaría de decir que votaría al PSOE, dada la situación mediática que hay, sigue dando ABC hoy 107 diputados al Partido Socialista. Y es que no se nos puede olvidar que el bloque, estamos en una política bibloquista, es decir, ya no hay 2 partidos como había antes, PP y PSOE, sino 2 bloques, uno de izquierda, otro de derecha. El bloque de la derecha sigue estancado en 12 millones de votos y de ahí no se mueve en los últimos 4 años, ¿no? Y el PSOE recupera o tiene 107 diputados. Después tendremos la oportunidad de seguir hablando de este tema. Para mí todos los temas que pones son muy interesantes, así que no te felicito por uno en particular. Muchas gracias. Vamos a ver, el presidente no solo debe comparecer y dar explicaciones,
sino que las tiene que dar convincentes, si las encuentra, que esa es otra cuestión. Porque la gestión del Ejecutivo, que él ahora mismo preside, está bajo el fango de la corrupción. Vamos a ver, él no tenía pensado, ni por mucho, acudir al Congreso. Dice que llueva, la Virgen de las Cuevas, que ya escampará. ¿Cuál ha sido el problema? De que sus propios socios han registrado un escrito para que tenga que acudir. Entonces, antes de que se haga efectivo con los votos del PP, él ha dicho, yo voy y hablaré. ¿Y de qué va a hablar? Porque ahora mismo tenemos a Zapatero, tenemos a Leire Díaz, tenemos a Gaspar Zarría, tenemos a Santos Cerdán y a Ana María Fuente, que es la gestora y sigue siendo. Es decir, es la mujer que lleva la cuenta, la actual gerente del PSOE, y sigue activa y con su carné del PSOE. Y dice que va a hablar de las cloacas. Pero va a hablar de las cloacas del PP, es decir, de la Operación Kitchen. Pero es que al final la Operación Kitchen se ha generado en un juego de niños, porque solamente actuaba la cúpula del Ministerio del Interior contra una persona, Bárcena, en una investigación. Pero es que aquí se está actuando contra políticos, contra jueces, contra fiscales, contra policías y contra periodistas. Y lo más curioso es que todo esto empezó por una carta de amor dedicada a la ciudadanía, porque Sánchez es un hombre enamorado, y me parece estupendamente, y antes de ver a su mujer incursa en un procedimiento, antes pentaimputada, ahora cuatriimputada, pues naturalmente dijo que se marchaba. A los 5 días cambió de opinión y dijo, no me voy, me quedo. Y nuestro gozo en un pozo. ¿Qué le vamos a hacer? Y esta es lo que andamos ahora mismo, porque Dios dijo hace ya mucho tiempo, cuando estaba la oscuridad, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y ahora Sánchez dijo, o dice, límpiese todo. Y empezó a limpiarse todo. Esto está registrado en los audios de Leire Díaz y de Pérez Dossel, que dicen que todo esto Sánchez fue el que lo dijo. Pero es que no solo eso, es que en el tema del último registro, o como quieras llamarlo, porque al fin y al cabo entraron y registraron, en ese último se le llama jefe, superjefe o número ONE. Es decir, que referencias a él hay. Antes teníamos la X, después tuvimos el vórtice, que es Zapatero, y ahora tenemos el ONE. Y con todo este zaparrillo, pues él tan tranquilo diciendo que no pasa nada, a seguir gobernando a 2027 y más allá. Ve terminando. Según las encuestas, gracias a Dios, parece ser que no va a ser así. Pero si los ciudadanos deciden votarlo, que lo voten. Eso se llama democracia. Pues antes de dar paso a don Florentino López, leo los 2 primeros WhatsApp de esta mañana. Uno de ellos habla del señor Escolástico y dice en concreto que habla de Jordi Évole, este señor, sabiendo que Jordi Évole es la persona menos neutral que existe. Y otro dice, qué ironía preguntar al primer tertuliano. Dicho esto, Bono ha unido su futuro al sanchismo, pronto caerán Armengol, Víctor Torres y Salvador Illa, no queda nadie libre. Noticia de empresa, Tecnoviz, Valdepeñas está en la mira de los misiles de Irán. Adelante, don Florentino. La quiche en un juego de niños, cuando el fiscal le pide 15 años, pues la verdad que como juego de niños no parece. Expreso mi opinión en este tema desde el bochorno y la indignación. Y espero que eso no nuble mi opinión más o menos fundamentada. Indignación que tienen muchos ciudadanos españoles cuando ven a todo un ministro del Interior en el banquillo de los acusados al que piden 15 años de cárcel por utilizar 70 agentes de la Policía Nacional para intentar quitar pruebas que impidan una acusación y, si es posible, una sentencia condenatoria. La misma indignación que tienen los ciudadanos cuando contemplan cómo la Policía Nacional pasa a la sede del PSOE, la registra, pide documentación, etcétera, etcétera. Pero es que además la corrupción se ha adueñado de la conversación pública y así es imposible gobernar. Así no se puede gobernar porque el gobierno está
pues temblando de que una decisión judicial, una prueba, una declaración, lo ponga una vez más en la picota. En la situación política actual, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, y que hemos dicho que está absolutamente colapsada, así es imposible gobernar. Todos los ciudadanos quieren una salida. El presidente no la va a dar, porque dice tiempo, para ver si esto se olvida y se produce el milagro. Los socios de gobierno tampoco, porque nadie quiere aparecer como responsable de que Vox entre en el gobierno. La izquierda del gobierno tampoco quiere elecciones ni una salida digna. ¿Por qué? Porque en estos momentos está sin líder, sin programa y sin saber qué hacer con esta situación política. Entonces, a nadie le conviene desde el punto de vista partidista dar una solución a esta situación de crisis. Pero cuando el agua estancada no corre, ¿qué pasa? Que empieza a oler. Y los ciudadanos esperan que el presidente y los líderes políticos hablen a los ciudadanos, no hablen a los militantes, porque los ciudadanos saben de sobra que ni la policía, ni la Guardia Civil, no sé si TRAN, pero ni la policía ni la Guardia Civil conspiran contra el gobierno. Porque apuntarse a la teoría de la conspiración es una estrategia ¿para qué? Muy sencillo, para no dar explicaciones. Si uno dice, no, es que me quieren derribar con métodos antidemocráticos, no voy a entrar en otros detalles más nimios. ¿no? Y acabo, ¿no? Yo creo que hay que darle una solución. Esto se tiene que dar una solución, porque si no, pues el agua estancada huele y cada vez peor. Doña Rosa Porras, a continuación. Pues mira, nos pregunta Julián si el presidente del Gobierno tiene que dar una explicación. Evidentemente que no. Y yo no quiero ni que la dé, de ninguna de las maneras. Parece que en el fondo de vuestro corazón todavía tenéis capacidad de creer. Lo que diga el presidente del Gobierno es mentira. Y nos encontramos ante dos faros del progresismo mundial. Zapatero, con el clan de los soles, no, de los otros, el clan del narcotráfico. Y Sánchez, el presidente de la Internacional Socialistas. Ambos dos faros del progresismo están vinculados a actividades delictivas y ambos dos están apoyados negativamente por dos autos de dos jueces importantes, dos autos impecables, fuertes, sin capacidad de rebatirlo. Empiezo por el de Pedraz. Manda que registren la sede para buscar la financiación del partido y a la vez descubren, y ya sabían, que la única interés que hay en el Partido Socialista es la trama para acabar con la justicia, con jueces y fiscales. Como decía Tabas, carta de amor, a por ellos. Esa es la carta de amor. Todos iguales. Pregunta Julián si las bases se tienen que revelar. Todos culpables. El que apoya en este momento al gobierno es culpable exactamente igual. Y luego está Zapatero con un auto del juez Calama que te cae, supongo que lo habréis leído, donde el señor Zapatero aparece como una trama perfectamente estructurada. Él está en el vértice, en una trama en la que trata de tener soportes administrativos y una frase del juez es: desde este momento se descubre que Zapatero es el puente entre una organización criminal y las administraciones. ¿Qué administraciones? Entiendo que las del gobierno. ¿Y dónde está Sánchez? ¿Con qué trafica? Con oro, con níquel, con petróleo. Cuando salga lo del petróleo ya veremos que es el intermediario del oro, del petróleo que se vende en Venezuela a China. Y él se lleva un porcentaje, menudo cara dura,
¿Qué nos van a explicar? ¿Pero qué nos van a explicar? Cobró 100 y pico mil, no 400 y pico mil, cuando se destapa el caso del Plus Ultra. Pero ahí hay 10 millones de euros que se van a Panamá. ¿Cómo se han terminando? Me queda la mitad. ¿Cómo se han repartido? Pero ve terminando. ¿Quién los ha repartido? ¿Cómo se va a descubrir? Ahora lo veremos. Bueno, pues continúo. Después apúntame. Otro WhatsApp que acaba de llegar y que dice, creo, en mi opinión, que por encima de Zapatero tiene que haber alguien que haya orquestado todo. A él el coeficiente no le da para tanto. Bueno, adelante, don Eloy Pareja. Exactamente. Bueno, oyendo a mis compañeros y compañeras que han intervenido previamente, me surgen dos preguntas, como diría Florentino. Uno, ¿quién gobierna realmente este país? Dos, ¿cuál es la diferencia, o mejor dicho, cuál es la similitud, si es que existe alguna, entre la realidad y la política? Estos últimos días veíamos en televisión, bueno, algo que pueden llamarse shows, ¿no? Como la señora Ana Rosa televisando en directo como unos policías entraban a la sede del PSOE en Ferraz. No solo Ana Rosa. En directo, digo en directo, incluso antes de saberse que iban a ir los policías, ya lo sabían Ana Rosa. Es obligación. Vale, pero... Y bueno, y a un exministro del Partido Popular, efectivamente, decir en el Congreso que, perdón, en la Audiencia Nacional, que él no sabía nada de eso de la Kitchen, que se enteró por los telediarios. Pues como Sánchez. Y bueno, la realidad es que dices, pero vamos a ver, ¿los ciudadanos qué les interesa? A los ciudadanos les interesa que ese mismo día, o más o menos, había una proposición de ley para proteger a los niños y a los adolescentes de las bebidas energéticas. Perdón. Y fue tumbada esta proposición de ley por PP, Vox y Coalición Canaria. Por ejemplo, hay un montón de profesores en varias comunidades autónomas protestando, algunos de ellos ya más de 3 semanas en huelga, y no les hacemos caso, ¿vale? Y estamos hablando de la corrupción de unos y de los otros. ¿Por qué es corrupción de unos y de los otros? La corrupción en España, ya lo he dicho muchas veces, es un problema estructural, y lo es porque hay un montón de reformas atascadas. Por ejemplo, la ley del lobby, que está en un cajón del Congreso de los Diputados y que no hay ningún diputado que la quiera sacar. La Autoridad de Protección del Informante nació tarde y de mala manera ilimitada. Las famosas puertas giratorias que existen entre el sector público y el sector privado. Las macrocausas que se eternizan, por no hablar de Montoro, ¿no? ¿Cuántos años lleva ya el caso Montoro? El sistema de contratación de la administración pública, decimos que existen controles, sí, existen controles, pero cuando la contratación es menor, esos controles se desvanecen, y si la contratación es de emergencia ya ni siquiera existen. Y, ¿por qué no decirlo?, los corruptores, porque se habla mucho de los corruptos, pero los corruptores siempre son los mismos y nunca son penados. La corrupción también es un arma política. Hoy precisamente conocíamos que Eduardo Inda y OK Diario han sido finalmente sentenciados por el bulo de la cuenta de Podemos en Granadinas. Nos acordamos de Podemos, que fue prácticamente desaparecido después de tener más de 60 diputados por el caso Neurona. ¿Se acuerda alguien de lo que fue el caso Neurona? ¿Se acuerda alguien de lo que fue el caso Neurona? Pero vamos ahora al tema. Los partidos que pueden hacer algo, PP y PSOE. ¿Alguno de ellos ha hecho algo? No. Pero si PSOE... No ha hecho nada, ninguno de los dos. El PP, con diferencia, gana por goleada en causas judiciales, condenas firmes, piezas con prisión. Solamente en la Gürtel hay más de 100 penados con prisión, más de 500 años de cárcel para esos penados. Y lo único que hace es una manifestación con Vox para pedir dignidad y contra la corrupción. A ver, leo un WhatsApp. Dan ganas de reírse, de verdad. Porque va dirigido al señor Eloy Pareja. Y el PSOE también, porque para el PSOE también tengo. El PSOE, en lugar de hablar de conspiración, debería fortalecerse y debería presentarse Eloy Pareja, con un... voy a leer un WhatsApp que ha dedicado a ti que dice: si
Sí, el señor Eloy, para el señor Eloy lo importante es que los gobernantes te roben y te mientan. Lo importante es que presenten leyes a priori, saben que no van a ser, aun sabiendo que no van a ser aprobadas. Parece que con usted las pantallas de humo funcionan perfectamente. Adelante, Julián Gómez. Yo quería agradecer a Eloy el darnos temas para tratar en próximas tertulias. Pero al margen de eso, hay una cosa muy curiosa. Ninguno de los ministros, ni de los de antes, ni de los de ahora, se acuerda de nada. Ni el presidente de antes, ni el de ahora M. Rajoy y el Guan tenían nada que ver, no sabían nada. Y yo voy a decir que hay que tener en cuenta cómo cambia todo cuando no hay coherencia, ni principios, ni ética, ni dignidad. Y me van a servir de ejemplo una serie de frases que he seleccionado que se puede aplicar a cualquiera, en este momento y en el pasado. Ustedes son muy inteligentes, nuestros contertulios y nuestros oyentes, y van a saber, creo, de dónde vienen. Pero eso es lo de menos, porque valen también para hoy. Su permanencia en el cargo es una agonía para el país y una falta de respeto a las instituciones. No puede arrastrar la dignidad del Estado en su intento de sobrevivir políticamente. Esto en el apartado de dignidad. Salga de este hemiciclo por dignidad, convoque elecciones y devuelva la palabra a los ciudadanos. Mantenerse en el sillón a cualquier precio, de espaldas a la realidad y cercados por los escándalos, solo demuestra un absoluto desprecio por la salud democrática de nuestra razón. ¿Qué cosas le decía Pedro Sánchez a Mariano Rajoy? Un gobernante cercado por la sospecha no puede liderar un país. Su tiempo se ha agotado y cada minuto que pasa sin que firme su renuncia es un minuto de castigo para los ciudadanos. Y en el aspecto de la corrupción institucional y la regeneración, también hay frases de antes que vienen al pelo ahora. Y entonces no sé por qué nos escandalizamos y decimos que ahora es que es el lawfare, es que es una conspiración judeo-masónica, bolchevique. Ah, no, perdona, eso lo decía Franco. Calla. Y voy a seguir, porque dice, la corrupción se ha convertido en la forma de gobernar de su partido. No son casos aislados. Es un sistema institucionalizado que está carcomiendo la credibilidad de nuestra democracia. Eso lo dijeron en 2017 y me parece que fue ayer, ¿verdad? Y dice, España no merece un gobierno que viva bajo sospecha constante. En el 2017, pero si ahora estamos en las mismas o no. Necesitamos una higiene democrática urgente para pasar página y devolver la decencia a las instituciones públicas. En el 2017, parece que fue ayer. Y si sigo diciendo, el problema no es solo lo que se han llevado, es el daño moral irreparable que están causando la confianza de los ciudadanos en sus representantes y que han normalizado lo intolerable. Lo decía Pedro Sánchez en el 2017 y parece que fue ayer, que lo ha dicho Mariano Feijóo. Y acabo. No es una cuestión de números en el Parlamento, es una cuestión de pura ética. Pedro Sánchez hablaba de ética en el 2017. Y un país digno no puede ser gobernado por alguien que prefiere mirar hacia otro lado ante el fango que le rodea. Todo eso lo dijo Pedro Sánchez en el 2017. Juzguen nuestros oyentes y nuestros contertulios si no se pueden decir perfectamente hoy en día. ¿Y a qué estamos jugando entonces? ¿A tapar a unos y sacar las vergüenzas de otros? Vamos a levantarlo todo y a sacar las vergüenzas de todo el mundo. Venga, vos. Pues un WhatsApp nuevo dice, a mí como ciudadano me da lo mismo que roben o mientan, siempre que se sigan aprobando medidas progresistas y de apoyo a los ciudadanos. Doña Carmen Quintanilla. Sí. ¿Qué medida? Bueno, yo creo que hoy hay un gran debate, ¿no? Y yo como ciudadanas me pregunto qué está pensando el agricultor que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trabajar sus tierras y a pagar impuestos. Mientras que otros, en aras de la dignidad, y que indiscutiblemente dignidad ninguna, pues estamos ante un gobierno que mantiene a unos corruptos. Es decir, el día 1 de junio, efectivamente, se produce una moción de censura contra Mariano Rajoy, en el que yo estaba sentada en un escaño. Y nos fue... Sí, no, pero lo del bolso de la Soraya es una anécdota escolástico. Entonces, dejemos de anécdotas cuando estamos ante un debate que tú conoces perfectamente, ante poner en peligro las instituciones, donde se pone en peligro las instituciones y se pone en peligro el Estado de Derecho.
y se pone en peligro la credibilidad de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Y por lo tanto a mí me preocupa. Me preocupa porque en el año 1978 estaba pidiendo sí a la Constitución. Me preocupa porque indiscutiblemente en esta situación, después de haber escuchado a nuestro compañero y tertuliano Julián Gómez, ante un debate que indiscutiblemente lo ha abordado de esas frases del presidente del Gobierno, hoy tenemos a un Gobierno que todos, su ministro de Transportes, el señor Ábalos, que hizo la moción de censura y que defendió la moción de censura, Koldo, Leire Díez, te voy enumerando, todos ellos o procesados o imputados. La propia esposa del presidente del Gobierno. Por lo tanto, estamos ante un debate que indiscutiblemente no se puede defender. El presidente del Gobierno, desde su claridad y desde el buen gobierno que se merece la sociedad española, los agricultores, las amas de casa, aquellos que hoy todos los días están pagando impuestos, donde hay un desfase total de sus impuestos a la hora de los servicios públicos, es decir, el AVE llega tarde, la huelga de los médicos, la huelga de los profesores, es decir, estamos ante un deterioro de los servicios públicos en base a una serie de presuntos corruptos. No podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que convocar elecciones generales. La regeneración democrática de la que tanto les gusta hablar no es una longa de campaña. Se demuestra dando la cara. La callada por respuesta no puede valer. No puede valer para los demócratas. Ramón Jáuregui lo dijo ayer, Felipe González. Es decir, todo el Partido Socialista, la gente de bien, los alcaldes, concejales, están a grito diciendo, por favor, elecciones generales, porque se va a llevar por delante no solamente la credibilidad democrática de España ante la comunidad internacional, sino que se va a llevar por delante su propio partido. Y eso hay que decirlo para que efectivamente el presidente del Gobierno convoque elecciones generales. Ya he terminado. Don Félix Calle, adelante. ¿Qué tiene que pasar más para acabar con esta situación? Yo ya no lo sé, porque hay tantas acusaciones de corrupción que hasta se solapan. Difícilmente en la época de la democracia ha habido un caso, 2, 3, pero que se solapen, como ahora, es que es increíble. ¿Cómo va a dar explicaciones? ¿Vosotros creéis que no es suficiente motivo para que el presidente hable con claridad, que sea transparente, que no siga mintiendo ni que le siga culpando a los jueces y a la policía? Seguimos así, ¿eh? Es muy difícil que vaya a dar ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque él considera que hay una conspiración universal contra él, contra su mujer, sus exministros, su expresidente, Zapatero, en este caso, y todo lo que lo rodea. Como dice Julián Gómez, me lo has recordado, digo, hombre, es que esto parece lo que decía Franco, que era una maniobra judeo-masónica y comunista. Porque también pensaba Franco de que esto era pues una maniobra internacional. Pues así lo que también el presidente de ahora. Hasta los socios están pidiendo elecciones generales. Pero los socios tienen muy fácil que se vayan del gobierno, pero no les interesa. Tienen intereses personales. Están muy bien en la poltrona, cobrando un buen sueldo, X, que le puedan dar a la ecuación todas las X que tú quieras. No les interesa, pero es muy fácil. PNV, llorando todos los días. Que tiene que haber elecciones, pero no hace nada. Los canarios, exactamente igual. ERC, exactamente igual. Jung, ni te cuento. Bueno, pues ya está, pues decir que no, que haga una moción de censura y la apoyáis. Y punto. Es muy fácil. Pero claro, hay intereses personales de muchos tipos. Entonces no les interesa. Las bases. Pregunta Julián. Pues si las bases están controladas. Si hay un inmovilismo crítico que asombra. No hay quien abra la boca. Y el que abre la boca va a la calle. O le dice que va a la fachosfera, o es que de derecha, en fin, todas esas cosas. Y aparece el sectarismo. Nunca ha habido tanto sectarismo como hay ahora. Y nos ubican. Me llamaron ubicado en la fachosfera, en eso donde más. Pero mira, ser de la fachosfera, por ser crítico, y porque el partido no se hunda, y porque siendo crítico es como se avanza, y es como se progresa, pues yo soy de la fachosfera, sí señor, me apunto. Bienvenido. Un ministro, teóricamente, de transportes, que se atreve a decir que el presidente es el puto amo, que es el number one. Hay que defender al caudillo.
al caudillo con todas las letras. Si hace falta con los cuchillos entre los dientes, pues se hace, no hay ningún problema. Y además creen los militantes y votantes que el presidente está por encima del partido. No puede haber mayor error. Pues no estamos diciendo que tiene 150 años o 160 o no sé cuántos de honradez y no sé qué cosa, y lo pone a este presidente por encima del partido. Ve terminando. ¿Pero esto de qué va? Un partido que dice ser socialdemócrata, que lo dice también el presidente que es socialdemócrata, que dice defender los valores de la socialdemocracia, pero no es verdad. Pero crítica, Bien, muy bien. pues ninguna. Y así vamos como vamos, y así es como va a terminar el Partido Socialista, que ya lo he dicho varias veces y lo he escrito, y lo sentiría mucho, porque detrás tiene muchos años y un individuo no puede estar por encima del partido. Hay un nuevo WhatsApp que dice: me parece muy acertada la intervención de Florentino, de la cual rescato lo siguiente: un líder que habla solo para sus militantes, flaco favor le va a hacer al conjunto de la sociedad. Adelante, Escolástico. Está pagado, Florentino. Eso está pagado, ese WhatsApp. Yo, bueno, antes me han quedado cosas en el tintero, pero quizás tengamos la oportunidad de hablarlas. Prefiero contestar algunas cosas dichas por algunos compañeros porque no queden ahí en el oído sin más. El deterioro de los servicios públicos a los que hacía referencia Carmen, tengo que reconocerte que efectivamente hay muchos servicios que están deteriorados, pero al mismo tiempo he de reconocerte que están en manos de las comunidades autónomas que gobierna el PP, ¿eh? La educación no está en manos del Gobierno, ¿eh? La sanidad no está en manos del Gobierno. Hay un estatuto médico que se está reivindicando, que es corporativista 100%, que sí pueda corresponder y que yo personalmente no estoy de acuerdo en que haya que hacer un estatuto médico, pero el resto de los servicios le corresponden a las comunidades autónomas en una buena medida, en una buena parte. Después, en cuanto a lo que decía Julián de salga de este hemiciclo, en cuanto a las frases que decía Sánchez en aquel momento, tengo que reconocer que se ajustan perfectamente a día de hoy, no voy a negarlo, pero tengo que decir que se dijeron en un momento en el que se presentó una moción de censura, es decir, el Parlamento... La manera... No, déjame terminar, Julián, déjame terminar. No, déjame terminar, todas ellas. No. Déjame terminar, no. déjame terminar, por favor. Mira, el Poder Judicial podía juzgar, que no es el caso todavía porque solo hay investigaciones, podía juzgar a los dirigentes actuales, incluido al propio presidente del Gobierno, y, lógicamente, eso haría que cayese. El Parlamento sería otra de las razones por la cual podría caer si hubiera una moción de censura. Y nadie en el Parlamento se atreve porque nadie quiere gobernar con vos. Es decir, porque, déjame terminar, Julián. Que te diga porque estamos en el debate. Sí, pero ¿Y si por no termino, qué no no hay debatirme. dignidad ni ética suficiente Bueno, pero- para plantear una cuestión de confianza? No, pero la cuestión de confianza es algo que le corresponde exclusivamente al presidente y la convocatoria de elecciones también. Claro. No, pero no se pueden pedir cosas no. que no corresponden a los... No, ¿Cómo que no porque eso corresponde? es hacerse trampas. Eso es hacerse trampas en el No, solitario. no. Ahora lo te voy a podéis leer un hacer. listado. Si al presidente le corresponde, No. si vosotros consideráis que él tiene que convocar elecciones y él dice que no las convoca, que es la facultad constitucional que tiene, pues no se convocan. Si no presenta moción de confianza, pues no la presenta, ¿no? Y no pasa Pero nada. la alternativa es que No los pasa grupos nada. puedan presentarle la moción de censura. Después, en cuanto a los sumarios que hay en este momento, porque no hay absolutamente nada terminado de juzgar todavía, como sucedió en el 2017, hay sumarios de la UDEZ en este momento que parecen que optan al premio Planeta. Tengo que decirle, Eso porque es el relato argumentario. que tienen- Eso relato es que el tienen va argumentario más de cara al del Planeta. Óscar Puente. Porque te voy a decir una cosa. Presunción de Hoy inocencia. el propio juez Pedraz, No. no, pero déjame terminar. Hoy el propio juez Pedraz, que hace suyo el sumario de la UDEZ, ha terminado imputando al comisario jefe de la UDEZ de hace 8 años por hacer una invención de lo que era en un sumario inventado para cargarse a Podemos. Y el inspector Lo que jefe demuestra y el su inspector, objetividad. no, y el inspector jefe de la UDEZ, bueno, lo que tú quieras, y el inspector jefe, no, eso demuestra que la Ve UDEZ terminando, no tiene Escolástico. credibilidad. Y el inspector jefe de la UDEZ está condenado por blanqueo de capitales y porque encontraron en su casa más de 20 millones de euros.
el inspector jefe de la UDEF. A ver, Luego, Manuel poca Tabas. credibilidad tiene la UDEF en este momento para hacer sumarios como lo que está haciendo. Por lo menos eso lo tendréis que reconocer. En lo este que momento, Bueno, que el juez no ha juzgado reconocerme todavía a y mí hay que como esperar a que autoridad termine, en sin lugar a esta dudas. tertulia le toca a Manuel Tabas. Escolástico, has traído el Itumas. Adelante. No he traído ni tú más. Sí. Estoy Manuel diciendo Tabas, lo que, adelante. la A ver, realidad de lo que sucede. querido amigo Florentino, vamos a ver. Al exministro Fernández Díaz, efectivamente, le piden 15 años de prisión. La Fiscalía todavía no ha sido condenado. Presunción de inocencia primero. No te ¿O piden solo 15 es años. para el PSOE? Juego de Pero niños no fíjate, es. a Ábalos le piden 24. También presunción de inocencia. A Coldo 19. También presunción de inocencia. No han sido todavía condenados. Hoy saldrá quizás a lo mejor la sentencia de Coldo y de Ábalos. Esperemos a que salga. Mientras tanto, como dice nuestro querido presidente, presunción de inocencia para todos. Y Gómez, tenemos a la juez Beatriz Viesma, que ha sido perseguida y no ha sido la cúpula del Ministerio del Interior del PP. Se ha preguntado Inspecciones de Hacienda. a sus allegados, se ha vigilado el colegio de sus hijos. Es la jueza que empezó a investigar al hermanísimo del presidente. ¿Eso a quién le corresponde? Mira, y ya para terminar, porque... 6 inspecciones de Hacienda. Y 6 inspecciones de Hacienda, efectivamente, que tiene tela. Ya para completar, porque habéis dicho que Gómez ha dicho de cuando estaba la moción de censura. No, yo voy a decirlo después, cuando llega a la Moncloa. ¿Sabéis lo que dijo Sánchez cuando llegó a la Moncloa? Que combatir desde el PSOE la lacra de corrupción del PP en los 100 y pico años de honradez del PSOE. La corrupción destruye la fe en las instituciones y más aún en la política. Si no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad. Esto le dijo cuando llegó a la Moncloa, no en la moción de censura. Florentino López. Vamos a ver, yo sigo insistiendo en que la mayoría de los ciudadanos insisten en que es necesario superar esta etapa política. Y además una de las consecuencias más negativas que tiene es que esta situación política pone en cuestión el crédito. Aquí, en esta mesa, hemos puesto en cuestión el crédito de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los jueces. Entonces, Perdóname, en ese sentido se meten con Escolástico porque dicen que qué pena y qué triste, señor Escolástico, que un abogado hable así de las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, y continúo. Continúa, Florentino. Y para salir de esta situación política, todos tienen algo que aportar, unos más porque están en el gobierno y otros un poquito menos porque están en la oposición. El PP puede presentar una moción de censura, ¿por qué no? Felipe González presentó una moción de censura, la perdió y en las siguientes elecciones sacó 202 diputados. Es decir, que en alguna ocasión, perdiendo una moción de censura, se gana. Pero es decisión de Feijóo. Bueno, Pues es decisión de Sánchez convocar elecciones. Efectivamente. ¿no? Pues ya está. El que gobierna es Sánchez. Pero bueno, si es la misma decisión. Y el que está rodeado de A ver, dejar que termine Florentino. luego, No sé si va a dar tiempo. desde el punto de vista del gobierno, también pueden aportar o una moción de confianza, o mira, hay una cuestión muy sencillita. Como llevan tanto tiempo sin presentar presupuestos, que presenten un presupuesto y que esa aprobación de los presupuestos esté ligada o no a la convocatoria de elecciones. ¿Por qué no? Rosa Porras. No, y acabo, Julián, y es que me han interrumpido. Y con último, a ver, Termina Florentino. acá, Florentino, el sillón de presidencia tiene los tites. Termine. acabo con la balanza de equilibrio, ¿no? La corrupción y el PP Vox están equilibradas, pero últimamente se han desequilibrado. La corrupción está pesando más que el PP Vox en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque los socios ya están pidiendo la convocatoria de elecciones. Pues yo voy a seguir Venga, hablando A ver, del Rosa dúo Porras. mentiroso, el dúo progresista y el dúo que tiene al país metido en una encrucijada. Dice el mentiroso del presidente del gobierno
que la Constitución dice mentiroso el presidente del gobierno, y como estoy hablando yo, mal que te pese, porque me ha mentido a mí, dice que no puede convocar elecciones solo cada 4 años porque lo dice la Constitución. También dice, sí, me señalo porque quiero, y a ti te conocen. También dice la Constitución que tiene que haber presupuesto cada 4 años y no los hay. Es decir, va a haber elecciones cuando todos los diputados digan hasta aquí. Y continúo con otro sinvergüenza como es Zapatero. No solamente que está traficando con un montón de cosas, sino la mayor vileza del ser humano es traficar con el hambre del pueblo. Es una vileza. Yo rogaría a ambos, quito lo de mentiroso, lo de mentiroso y lo de sinvergüenza, mentiroso. por favor. Yo creo que el presidente se ha equivocado. Y referido a Zapatero, no es vileza, es un poco inmoral negociar con el hambre del pueblo, comprar la comida para revenderla en los mercados, por ejemplo. Y no es muy moral traficar con los presos y decirles: te doy la libertad a cambio de bla, 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 pero a la salida tienes que dar las gracias porque yo te he ayudado a mí y dar las gracias a Maduro. Por muy mala cara que pongas, no me voy a callar. Vamos con Eloy, pareja. Estoy harta de tonterías y de debates en la que siempre encontráis disculpas para los que destrozan a España. ¿Me dejas que cuente una anécdota de 1 minuto? Menos de 1 minuto. 21 de septiembre del 2017, despacho del embajador de España, está el presidente de República Dominicana, Don Hilo, no me acuerdo del apellido, y los representantes de las cancillerías de México, Chile, Colombia, Bolivia y Zapatero. Y en un momento, y Borges el escritor, que era el presidente de la Cámara en la época de Guaidó. En un momento determinado, que habían llamado a Zapatero pensando que iban a tener un buen interlocutor, le dijo: estoy esperando que escribas un libro sobre mí porque estoy propuesto para el Premio Nobel de la Paz y me ayuda Maduro. He terminado con esta anécdota. Eloy, pareja. 21 de septiembre. Te voy a hablar del progresismo. Eloy, pareja. Del progresismo, hombre. Rosa, déjame un segundito. Todos ya. Habéis hablado otra vez del auto. Rosa, como no estuviste en el programa anterior, pues no, hablamos de Zapatero ya, del auto de Calama. El auto de Calama, 88 páginas, sí, maravillosas 88 páginas, son copia y pega de lo que dice la UDEF. Es igual que Julián Gómez hablando de lo que dijo Pedro Sánchez hace 8 años. Copia y pega. Copia y pega. Ya está, nada más que eso. Entonces, un juez como Calama, que es responsable, un juez decide abrir, por supuesto, el proceso, está clarísimo. Entonces, eso... Para hacer la autodiscusión. Sí, perfecto, pero no digamos que ese auto es concluyente y que ese auto determina ya una culpabilidad. Estamos hablando. Uno a uno, por favor, que todavía no han llegado a ninguna parte, están entrando en la judicatura. Están entrando en la judicatura y estamos comparando eso con procesos que ya están en la Audiencia Nacional en juicio o con condena firme. Porque son los temas no podemos comparar procesos, no podemos comparar procesos. Luego hablemos del Partido Socialista. Es un partido, habéis hablado de que tiene un presidente dictatorial, que solamente hay una voz. Tenemos ahí a nuestro presidente de nuestra comunidad, que hace unos días habló de prisión y de saunas, y ayer mismo habló de que déjense ya de la teoría de la conspiración, hay que hablar y proteger a las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Partido Socialista tiene como presidente a un dictador? Y luego, por fin, las bases del Partido Socialista, ¿van a derribar al Partido Socialista? No, las bases están más ilusionadas que nunca. Yo no soy base, pero sí que soy... Venga, pero le toca a Julián Gómez hablar. Un votante socialista hoy está más ilusionado que nunca para votar de nuevo al Partido Socialista Obrero Español. Vale, por favor, aquí respetamos todas las opiniones, sean de la índole que sean, pero por favor, tampoco venimos a hacer propaganda.
Don Julián Gómez. Bono dijo eso de las saunas después de que Pedro Sánchez literalmente se riese y de todos los españoles. Paje, Emiliano García Paje dijo eso porque por las declaraciones en las que le hizo alusión a él, con las que se rió de toda España. Y claro, a Paje le sentó mal, como a mí y a muchos españoles. Pero al margen de eso, yo pregunto aquí, ¿dónde está la contundencia? Siempre el PSOE actúa con contundencia, ¿verdad? Cuando hay un caso de corrupción. Con ZP, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con esa contundencia? Porque están esperando a escuchar. No, pero es que en Ábalos, en Coldo... No, escúchame, mira. En el caso de Zapatero y de María Gertrudis, silencio, pero en el caso de Ábalos, de Coldo, de Cerdán, de Leire, de Gaspar Zarrías, de Ana María Fuentes, de María Gertrudis Alcázar, de David Sánchez, de Begoña Gómez, de Tito Berni, de Isabel Pardo de Vera, de Jesús Manuel Gómez García, de Michón Maranda, de Vicente Fernández Guerrero, de Miguel Ángel Gallardo, de Taisé Fuentes, etcétera, etcétera. Son imputados e investigados del PSOE. Y hay muchos más. La contundencia no se ve, francamente. Y ahora voy a decir una cosa, y acabo. Relacionada con la estabilidad de la que tanto presumís y presume nuestro presidente. Él insiste en que no habrá elecciones anticipadas. Nos dice que a pesar de los escándalos que salpican a su entorno, a su ejecutivo y a su partido, las urnas no se van a abrir. El argumento, que las elecciones generan inestabilidad. Lo dijo el otro día el señor en respuesta a Paje. Que la economía va como una moto y que lo que los españoles de bien anhelan por encima de todo es estabilidad, mucha estabilidad, infinita estabilidad. De hecho, según su relato, todo lo que no sea perpetuarse en el cargo forma parte de una gigantesca conspiración mundial donde caben todos, desde la oposición y los jueces hasta los periodistas, la Iglesia o la policía. Pero conviene hacer memoria y revisar... Terminando, Julián. Estoy terminando. Cuando este país vivía sus mayores niveles de estabilidad. Y no os ofendáis, pero si tiramos de datos y de historia, el periodo de mayor estabilidad que hemos conocido en el siglo anterior, en el último siglo, estoy hablando de la estabilidad de Pedro Sánchez, la que bien mencionado. ¿Lo estás leyendo? No, lo tengo escrito. Lo tengo escrito. Esto, lo tengo escrito, porque sabía que íbamos a hablar de estabilidad. Cuando cojas tu folio y lo leas... Bueno, hay un WhatsApp que dice, más quisiera Sánchez que el PP presentara una moción de censura y se tuviera que sentar Feijóo junto a Abascal en el sillón azul. Ese sería el sueño más orgásmico de Sánchez. Adelante, doña Carmen Quintanilla. Pero termina, sí, que luego dices que no hablas. No, pero es que he tenido que entrar antes con lo que no me han dejado Venga, decir. vamos. Bueno, yo recuerdo aquí cuando, Franco diciendo aquello tan manido de la conspiración que ahora tanto se lleva también, o aquello de que los españoles son como niños y unas elecciones serían un suicidio. La economía va bien, pero sobre todo la suya, la de Pedro Sánchez. Y lo que quiere el pueblo es estabilidad. Y así dicen que tuvimos 40 años de estabilidad con Pedro Sánchez, pero con Franco. Pero con Pedro Sánchez, yo ayer estuve leyendo otros informes y no hay tanta estabilidad, ni España va tan bien. Y si no, informaros. Carmen Quintanilla. No, también no, va muy bien. Pero por Dios. Y si no, infórmate. Yo creo que estamos en el debate y tú pensarás que está muy bien, pero pregúntale a la sociedad española, a la clase media española, cómo le va bien, la cesta de la compra, los sueldos, la precariedad del empleo. Perdona, Eloy. Bueno, ya hemos llegado a los malos, que son los empresarios. Entonces yo te pido a ti el mismo respeto que he tenido yo contigo. Para rebatirte todo lo que me digas de economía española. A ver, escuchamos a Carmen Quintanilla. Menos mal que... Menos mal que la sociedad española es inteligente y no se cree. Escuchamos, Eloy, por favor. Un momento, Eloy, por favor. Porque Escuchamos a Carmen Quintanilla. Bueno, yo me gustaría, Escolástico, decirte varias cosas. Sé las competencias de las comunidades autónomas, pero el estatuto de la profesión médica, de los médicos, es competencia del Ministerio de Sanidad. Y la huelga está contra la ministra de Sanidad. ¿Perfecto? Vale. Bien, pero yo estoy a favor del estatuto porque efectivamente los médicos cuidan nuestra salud y después de una carrera de 11 años
hay una bastante precariedad en la profesión médica. Pero estoy los en el... arquitectos del urbanismo, Perdona, se puede hacer igual, un estatuto estoy para en los el... arquitectos. Sí, porque desgraciadamente hemos sido cada vez más a mayor precariedad de los profesionales en España y de los jóvenes en sus sueldos. Pero estoy en el uso de la palabra. Mira, por ejemplo, los trenes no llegan. Las carreteras están llenas de agujeros. La administración es inaccesible. Es decir, es inaccesible. ¿no? Entonces, yo lo que tengo claro es que cada vez pagamos más impuestos y cada vez tenemos unos servicios públicos más deteriorados. Eso por una parte. Por otra parte, estabais hablando de personas que efectivamente hay que recordar. Gaspar Zarrías fue un hombre de los seres. Hubo 2 presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, gobernantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, condenados por la Audiencia Nacional y además y por el Supremo, y además, bueno, fueron indultados, que me parece muy bien, pero indiscutiblemente... Bueno, perdona, bien, a mí me parece bien, porque el indulto también es un derecho y, por lo tanto, yo creo que desde el respeto a las instituciones, aunque no te parezca bien, me parece bien, Rosa, pero yo lo que quiero... Entonces, ¿qué pasa? Hoy estamos en un debate donde España necesita certidumbre para los inversores de fuera de España, certidumbre para creer en las instituciones democráticas, certidumbre para pensar que los partidos políticos es el primer pilar de nuestra democracia. Necesita limpieza y, sobre todo, necesita un gobierno que esté centrado en los problemas de los ciudadanos. No está centrado en los problemas que tiene en los juzgados. Por lo tanto, yo, así como la mayoría de las personas que han intervenido a lo largo de estos días, cuando hemos conocido la situación del expresidente del Gobierno, señor Zapatero, pedimos elecciones generales para que el pueblo hable. Que da igual, pero que quién gane, pero que el pueblo hable para que se decida indiscutiblemente en democracia una situación que hace agonizar España, no solamente en España, sino en toda la comunidad internacional. Félix Calle. Cuando hablo del inmovilismo crítico y sectarismo dentro de las bases, aunque Eloy no sea de las bases, es el puro ejemplo de lo que estoy diciendo. Porque además se mete con Emiliano García Paje. No. ¿Qué ocurre? Que cuando él no Yo puede hablar... he dicho que hay voces diferentes perdona, en el partido. No puede opinar puede opinar de forma Luego crítica. ves la grabación de la tertulia No para ver lo que has puede dicho. opinar de forma crítica. No. Al caudillo hay que respetarlo. Venga, vale, muy bien, vale. Sí, para ti, Eloy. Si tu empatía tiene la justita cuando dices que ahora yo se he vive dicho muy que el bien. partido no se Perdona. puede decir que tenga un presidente Tú, dictatorial lo que porque en estás el partido se diciendo, dicen cosas diferentes. Tienes has dicho por qué es dictatorial. Tienes muy poquita... Paje dictatorial, Bueno, si eso me lo he dejáis dicho porque yo. estoy hablando yo y Venga, estáis discutiendo hombre. los dos. Digo yo, vamos a ver. Hay que respetar el uso de Si la lo que me palabra, estás por favor. diciendo es que ese hombre, sea el que sea, no puede realizar ninguna crítica, porque sabéis dónde lo mandan, ¿no? Vamos a ver. Entre los militantes y no militantes es muy crítica. Pues, señor Paje, que lo estoy defendiendo aquí como parece que yo tengo algún interés con usted. Pero bueno, es que me cabrea que los propios del partido no admitan la crítica de otra persona del partido. Punto. La democracia es incompatible con la corrupción. No sé si es que algunos no se quieren enterar o es que no les interesa enterarse de esta máxima. No quiere. Suficiente. Debería desaparecer como partido porque fue Nos quedan condenado nada por y el Tribunal menos, ¿eh? Supremo en 2024 por financiación Pero vamos a ver, ilegal pero y red corrupta. A mí, ¿qué me estás contando del PP y no sé qué historia? Que no quiero que me hables de una cosa que no es el tema. Y que no quieras defenderlo. La corrupción que no solamente quieras del defender, PSOE, ¿no? Pero me quieres dejar hablar. Solamente del Que PSOE no la quieras- A ver, por favor, Eloy. Que no quieras defender lo que no se puede defender poniendo ejemplo a los demás. Lo que ahora está mal, como antes se ha hecho, Yo no he esto defendido significa que al está PSOE, bien. he dicho que el PSOE debería presentar... Eloy, no por favor, quiero discutir Eloy, contigo. ¿Sabes por favor, qué? deja ¿Sabes que por qué? termine. Que si lo Porque dijeran, me obligas a vocear. Y no me gusta vocear y además estoy muy mal de la garganta y me provoca más irritación. Termino. Termina que hay un WhatsApp para Eloy. Si la única conspiración que dice el presidente es la suya. No hay motivo Pero suficiente que yo para no hacer hablo de 3 años. conspiración, Me quieres dejar ya de una puñetera vez.
Me quiero dejar una puñetera vez. No me gusta que parafraseen... Por favor, Eloy, ¿quieres callarte, por favor? La coge y me voy ya. No, eres maleducado. No respetas a la gente. Venga, eres maleducado. Tú tienes que dar tu opinión, pero no Pero, hablar Eloy, de por mí. favor, Tienes que que dar tu dejes que opinión, termine. pero no hablar de mí. Eloy, no ¿quieres- hablar de mí. quieres Da dejar tu que terminar, opinión. por Da tu favor? opinión. Mira, Da tu opinión. Mira, no, que no quiero seguir. Yo pues, no debato con lo siento. Lo siento. No sigo. Bueno, hay un WhatsApp que va dirigido al señor Eloy Pareja que dice: el señor Eloy Pareja debe ser rico porque no sabe que España tiene el 40 y tantos % De de pobreza. familias que están en el umbral de la pobreza. Es mentira, eso es un bulo. Una aclaración. Buner. Yo estoy viendo el temario del día y no aparece el PP por ningún está sitio, bien. ¿eh? No aparece el Bueno, PP por ningún sitio. está bien. Julián, tienes 30 segundos, Félix, pero para que terminar si cuente la quieres. Operación Plus Ultra. Termina lo que nos quería vamos. decir No hay tiempo es más, que no, hay ya lo motivo siento. suficiente para que 3 años sin presupuestos y que no presenten y que no convoque elecciones. Ya está bien, hombre. Sin presupuesto. Señores, ya no tenemos tiempo. 7 años 10 sin segundos, 10 segundos. A ver, tu pregunta adaptaba y terminas con las 10 segundos. Yo te voy a hacer una de estas. 10 segundos, Julián. Feijóo no puede presentar una moción de censura porque durante la tramitación de la moción de censura no se pueden convocar elecciones y muchos creemos que Pedro Sánchez las va a convocar en agosto. A ver, Escolástico, 10 segundos. Como él de corto. Sí, Como él de corto. Eloy, por favor. Yo, como conclusión, lo que diría es que en este momento España se mueve no en un bipartidismo, sino en un bibloquismo, ¿no?, de izquierda y derecha, y las cosas no están tan claras en este momento, siquiera que la derecha pueda tener más votos que la izquierda en cuanto a bloques. A ver, Julián, 10 segundos. La cosa está tan clara como mirar un poco la cantidad de imputados y de investigados que tiene ahora mismo el PSOE pendientes de que finalicen sus causas judiciales. Bueno, pues hasta aquí, señoras y señores. Es un tema que da para mucho, es un tema que incita a las conversaciones un poco airadas. Pedimos disculpas por ello y si en algún momento algún tertuliano ha faltado a alguna persona, les pido yo en nombre de ellos disculpas. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y para ello vamos a tomar la tapa maravillosa que nos manda Casa Pepe de Carrión de Calatrava. En esta ocasión, ensalada de frutas con langostinos. Suena muy bien y sabe muy bien. Y todo ello regado con un vino Gaula 0.2. Recuerden que estamos en directo, que volvemos dentro de unos minutos. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues ya estamos de vuelta, ha sido un descanso cortito y tenemos un tema muy interesante porque hoy es un día para no olvidar. Hoy se produce la subida del IVA. Pasamos del 10 al 21% en electricidad y gas y en julio pues van a subir las gasolinas. Era lo previsto y eso se produce hoy día 1 de junio. Pregunto, y voy a empezar por el señor Tabas, Manuel Tabas. ¿Tendrá en cuenta el Gobierno la situación de los ciudadanos dado que la macroeconomía y el país van como un cohete? Eso lo dice el Gobierno. ¿Sufrirá el ciudadano una nueva presión económica en la cesta de la compra? ¿Subirá el IPC? ¿Subirán los salarios? Y por último, ¿influirá la guerra del Golfo en los carburantes? Porque siempre hay una excusa. Adelante, don Manuel Tabas, 2 minutos máximo. Voy. En el día de hoy, el IVA del gas Siempre hay una excusa. natural y la electricidad van a recuperar, como tú bien has dicho, el tipo general del 21%, poniendo fin a la reducción temporal del 10%, que este gobierno progresista, para más señas, había aplicado desde el 22 de marzo del año 2026, como parte de un paquete de medidas anticrisis. Y te va a dar lo mismo que lo tengas en el mercado libre como en el regulado, porque a final de mes, en la facturita, todo quisqui a pagar. Falso. Ahora también, hay que decirlo, sí, te lo digo a ti, no se trata de una subida de impuestos como tanto nos tiene acostumbrado este gobierno, Por favor, sino una Escolástico. finalización de la medida extraordinaria
incluida en el Real Decreto que fue aprobado. Es decir, que no nos sube el impuesto porque sí nuestro querido y amado presidente. Lo bueno es que la electricidad solo va a subir al 21%, pero a las potencias inferiores a 10 kilovatios. O sea, al 99,9% de los hogares españoles. Aleluya. Esto unido con que a primeros del mes que viene subirán los carburantes y demás, pues indudablemente se van a resentir en el bolsillo de los ciudadanos. Querido compañero, te cedo la palabra. Bueno, pues ha faltado un minuto para terminar. Adelante, Escolástico González. Tengo que recordarte que en la subida de las energías, en este caso, ya se anunció que, consecuencia de la guerra del Golfo, de la guerra que inició Trump de manera unilateral e ilegal, iba a ocasionar en todo el mundo una subida de la energía, y la estamos sufriendo las consecuencias. Consecuencia de esa guerra ilegal que inició Trump y al que han apoyado muchas derechas europeas, nos hemos visto obligados a tener un decreto anticrisis precisamente que rebajaba el IVA en las energías, en los carburantes y en la energía eléctrica. Tengo que decir, y podría hacer honor a mi amigo Julián, leer cómo va la economía española en este momento, que desde luego funciona efectivamente, la renta per cápita es más alta, el paro es más bajo que en ningún momento y los salarios han subido en el último año y en los dos últimos años mucho más que la propia inflación. Esos son datos empíricos, es algo que está ahí. En cuanto a la energía eléctrica, han subido más los salarios. Otra cosa es que los empresarios lo estén acusando. No, pero estoy también hablando del paro. Estoy diciendo que somos líderes en Europa en paro. Sí, y tú bueno, dices que no, que el paro ha bajado. Estamos en el 10% de paro frente a un 22%, 23% que teníamos. Es decir, no se trata de lo que tenemos. Pero es bueno, sigue siendo bueno. No. He dicho que hemos mejorado. Vale. Tenemos el mejor dato de empleo de los últimos 18 años, queramos o no. Eso es algo empírico también. El mejor dato de empleo de los últimos 18 años. Lo mismo que tenemos los salarios que han subido en los 2 últimos años más que el propio IPC. Y tenemos también de manera empírica que la energía eléctrica en España es la más económica de toda Europa. Esto es innegable. Y además, no termino, Carmen, que ahora estoy en el momento. Sí. Vale, lleva razón. Ahora estoy en el momento. Y además, en el caso de la energía, el que no suba para las no son iguales que en Europa. Para las potencias de más de 10 kilovatios, está claro que es una medida fiscal de carácter económico para preservar que las empresas puedan seguir siendo competitivas y puedan seguir creando empleo y puedan seguir creando empleo y puedan seguir utilizando España como base para instalarse. Eso es así. Es decir, a ver, doña Rosa Porras, es malo para todo, que es todo lo contrario. Rosa Porras, el decreto anticrisis ha mejorado las cosas. Yo creo que mi querido amigo, no sé qué come, pero que toma alucinógenos en la comida, estoy segura. Porque es que bueno, eso está dicho con cariño, ¿no? Porque por si Dios. no es ofensivo. En absoluto, si somos amigos. Por pero, eso. Sí, pero es que venga, no adelante. lo entiendo. Con amigos así no necesito yo enemigos, Con amigos como tú ya pero no necesito ningún enemigo, cosas que soy incapaz de cazarte. No, pero lo que yo te estoy diciendo son datos empíricos, Rosa. No. A ver, Verás, Rosa. hoy sube la luz y el gas y la leña de las chimeneas. No os olvidéis que también sube hoy. Y digo yo, si esto lo hizo como medida para paliar el desastre que se nos venía con la guerra de Irán, ¿por qué lo sube? ¿Por qué no continúa si no está normalizado? Porque ha bajado el petróleo. El tema del estrecho de Hormuz. Bajado. ¿Qué es lo que quiere? Recuperar a costa nuestra, lo hace bien Sánchez, esto lo digo con ironía, 506 millones para su bolsillo a costa nuestra. Mueve la cabeza lo que tú quieras, pero sigue siendo un engaño. Un minutito. Por ejemplo, el IVA, como bien sabes, levantan los deditos, pasamos del 10 al 21%, perfecto. Pero es que además sube el impuesto especial a la electricidad, no te olvides, que es del 0,5% al 5,11%. Es decir, que una factura de 70 euros, que con el impuesto de antes y el IVA del 10 se ponía en 77, ahora esos 70 euros de la factura con el 21% y el 5,38% del impuesto de la electricidad
se nos ponen 89 euros al mes, 12 euros más cada mes. Querido presidente, si él nos quiere, ¿es que acaso no se le ha ocurrido pensarlo? Te dejo el tiempo. Florentino López. Está bien el debate del IVA, pero yo creo que las asociaciones de consumidores han planteado y siguen planteando con toda la razón que la luz es un servicio básico y debía de tener un IVA reducido o súper reducido. Esa es una reivindicación que todas las asociaciones de consumidores la siguen poniendo encima de la mesa y al que el Gobierno todavía no ha escuchado. Porque el IVA es uno de los impuestos más injustos, es un impuesto indirecto, se paga con independiente de la renta que tenga cada una de las personas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión importante, que la luz como servicio básico debe tener un IVA reducido. Luego hay otras medidas como el bono eléctrico y tal, pero la decisión importante es la que proponen y la que piden y la que reivindican las asociaciones de consumidores. Yo supongo, que la consecuencia inmediata, lógicamente, es que va a subir el recibo de la luz entre un 10 y un 15%, entre 10 y 15 euros. Unos dicen que entre 10 y 20, otros entre 10 y 15, y que, lógicamente, hay un elemento que está ahí y que es impredecible, que es el discurrir de la guerra. Yo supongo que si la guerra se acaba, pues se pueden adoptar este tipo de medidas, pero si la guerra no se acaba, el precio del petróleo sigue subiendo y eso encarece los precios, yo supongo que si todavía hay gobierno, pues el gobierno tendrá que tomar otras decisiones, dependiendo del panorama internacional. Pero que quede claro que lo importante es que la luz, como servicio básico, debe tener un IVA reducido o súper reducido. Estoy de acuerdo contigo. Todo lo que está pasando es porque... Estoy de acuerdo contigo. ¿Vale? Preocupante. Julián Gómez, por favor. Un gobierno al que le viene muy bien el no subir el IVA, ahora después lo diré, pero es que, claro, le viene muy bien porque su país es líder en desempleo, hay un estancamiento de la productividad, hay una pérdida de poder adquisitivo clarísima, hay una crisis de la vivienda, hay pobreza y desigualdad, hay deuda pública externa creciendo, hay vulnerabilidad exterior, hay un mayor déficit comercial. Lógicamente le viene muy bien, voy a ella, le viene muy bien una inyección millonaria como lo que va a tener, porque solo con la subida del IVA van a tener una recaudación extra de 370 millones de euros. Pero ojo, que si cogemos la luz, el gas, más los impuestos, ¿ves, Florentino, como al final hablo de la luz? Pues tenemos de 1.000 a 1.500 millones. Claro, no tienen presupuestos, pero no les importa, porque se lo sacan el ciudadanito de a pie. Hay que tener en cuenta que ahora subirá la inflación con todo esto. Cuando retiren todas estas ayudas, sube la inflación. ¿Y qué pasa con la inflación? Que nos fastidia al ciudadanito de a pie, pero suben los precios. ¿Qué significa subir los precios? Más impuestos. ¿Qué significa eso? Más recaudación del gobierno. Y además le viene muy bien porque es un activo ante las exigencias de Bruselas. Bruselas está pidiendo que hagan reduzcan el déficit público y, sin embargo, pues tendrán que necesitar de ese dinero para poder hacerlo. El gobierno gana estabilidad presupuestaria y miles de millones y un mercado energético más o menos normalizado, como dicen que van a hacer. En definitiva, nos toca pagar a los ciudadanos y a seguir recaudando al gobierno, aunque no tengan presupuestos. Adelante, Eloy Pareja. Bueno, me encanta este tema porque aquí sigo a nuestro alcalde Miguel Ángel Ruiz y el dato mata el relato. Y afortunadamente en este tema hay muchísimos datos. Dato número 1. La media de la energía eléctrica en la Unión Europea, 29 euros el megavatio. En España, 24. En Irlanda, 40 y en Alemania, 39. ¿Y los sueldos? No, pero déjale, vale. por favor. Los sueldos hablamos después, ¿vale? La energía eléctrica está así. Y está así, de verdad, y gracias al gobierno del Partido Socialista, que lo ha hecho muy bien, lo hizo muy bien en la crisis anterior de la guerra de Ucrania, lo ha hecho muy bien ahora, por supuesto que lo ha hecho muy bien.
La energía, la más barata de la Unión Europea. Ahora vamos al IVA reducido. Aquí estoy de acuerdo con Florentino. Y estoy de acuerdo con Florentino porque efectivamente en Europa hay dos países, Francia y Grecia, que tienen IVA reducido, concretamente el 6% en energía eléctrica. Y estoy de acuerdo por una sencilla razón, porque estoy totalmente en desacuerdo con el bono social. Bono social que disfrutan rentas altísimas porque tienen muchos hijos. Vaya por Dios. Resulta que la gente rica tiene muchos hijos y yo, que no tengo muchos hijos, me aguanto y pago el 21% Dejar y que no termine, tengo bono por favor. social, ¿vale? Y efectivamente la Unión Europea... Os recuerdo que en estos momentos Y efectivamente solo habla la economía española un va como un tertuliano. tiro, efectivamente. Deuda pública 99,6% sobre PIB, en 2027 previsto 98,9%. En Francia, nuestra querida Francia, 110% sobre PIB. La tasa de desempleo el 9,9% en 2026 y previsto 9,6% en 2027. Primera vez desde 2007. Respira, por favor, La deuda respira. pública la primera vez desde 2013%. Que no te puedo seguir. La luz. Despacio. A Entonces, ver, ¿cuál es el Eloy, problema en respira. España? El problema en España son los salarios. Efectivamente, son los salarios. Pero aquí, qué lástima, no es culpa de Pedro Sánchez. El gobierno ha subido Son el los SMI empresarios los un culpables. 65% en los Hasta aquí, últimos Eloy. 8 años. Adelante, Félix. La calle. productividad aparente... ha Eloy, subido que he dicho que hasta aquí, por favor. Y la remuneración... Eloy, es solo- que no me entenderá lo que digo, por favor. Vale. Es que acaparas todo, quieres acaparar todo, por favor. Es que los datos están ahí. Sí, pero ha terminado tu tiempo. Y ya sabemos que los empresarios son los culpables del paro. Tú eres Y empresario. de que no se suban los sueldos. Adelante, Félix Calle. No lo sé, Julián, me duele la cabeza y estoy ya desubicado. Yo no sé, tantas voces y tantas nada. Bueno, tantas opiniones quería decir. Efectivamente, fue una medida que se tomó por la guerra de Irán, está claro, ¿no? Pero bueno, la guerra sigue y la situación no va mejorando mucho. Ha bajado el petróleo, es verdad. Es cierto que ahora lo sube el 21%, porque dice el gobierno que ha habido una moderación de los precios durante el mes de abril. O sea, que si en el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, agosto vuelve a subir, tendremos que otra vez que reducirlo, me imagino, ¿no? A mí no me parece una buena medida. Esas medidas transitorias, cuando no sabemos cuándo va a terminar la guerra, no me parece la más acertada. Y por supuestísimo estoy de acuerdo que es de interés general el consumir la electricidad. Y tiene que y el gas. Y tiene que tener un IVA reducido, lo tengo clarísimo. No se haya hecho eso, bueno, pues ya está. Pero muy bien lo podía haber mantenido. ¿Sabéis por qué? Porque de enero a abril, en concepto de impuestos sobre la renta y el patrimonio, el Estado ha recaudado el 12,41% más. Hombre, lo podía haber mantenido, ¿no? Claro que va a subir los precios. ¿Cómo no va a subir los precios? Pero va a ser en el mes de junio o en el mes de julio. Luego tendrá que reducir otra vez el IVA. Vamos a estar así toda la vida, ¿no? Y en junio termina lo de los carburantes y en julio y en agosto va a subir el carburante porque nos vamos de vacaciones. Y va a ser una reducción. Y efectivamente supone todos los meses entre un 6 y un 12%, que es lo más moderado que han ido diciendo los que analizan bien este asunto, ¿no? Pero no solamente sube el 21%, es que hay una subida también del impuesto especial sobre la electricidad, lo sabéis, ¿no? En lugar del 0,5% que había ahora, estaba el 5%. 5,11. O el 5,11%. Es decir, que yo no estoy de acuerdo mientras mantenga una guerra, que los precios fluctúan tanto, que mañana puede subir el petróleo ni se sabe cuánto, de una guerra que efectivamente la provoca aquel comisario sheriff que hay allí que mata a todo el mundo y critica a todo el mundo. Pero yo creo que esas medidas transitorias para que el mes ¿qué hacemos el mes que viene si no se moderan los precios? El mes de junio. Habrá que volver otra vez al tema de los del IVA, ¿no? Pues es que no me parece correcto, por eso digo que no puede ser una transitoria de un mes, 2 meses, 3 meses, mientras dure el conflicto como está durando. Carmen Quintanilla. Sí, bueno, yo creo que es malo para la sociedad española y para las clases medias. Es decir, subir de nuevo la electricidad del 10 al 21%, pues significa más pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente va a subir la luz y también va a subir los combustibles y también va a subir la cesta de la compra. Hoy la carne y el pescado se ha convertido en un artículo de lujo para muchas familias. Por lo tanto, indiscutiblemente, y lo ha dicho muy bien Félix, cuando
ha subido la recaudación del impuesto de la renta a las personas físicas un 12,41%, no podemos seguir presionando a la sociedad española, a las clases medias, que son las que mantienen los servicios públicos, siguiendo estrujándoles en un impuesto, que estoy de acuerdo con Florentino, que es injusto, es un impuesto al consumo y por lo tanto es tremendamente injusto. Pagamos IVA para todo, no solamente para la luz y la electricidad, para todo, para el vestido que te compres, para el zapato que te compres, para todo. Por lo tanto, yo creo que este impuesto es, de nuevo, vuelve a ahogar a la economía de la sociedad española y sobre todo a las clases medias. Eso por una parte. Por otra parte, ¿y qué pasa con los salarios? Pues es la gran trampa que tenemos. Es decir, no suben los salarios de acuerdo con los impuestos, ni suben las pensiones de acuerdo con los impuestos. Y voy a decirte una cosa escolástico, es decir, somos el país con mayor desempleo femenino, el segundo país de la Unión Europea con mayor desempleo femenino en el medio rural. Es un dato, y tú lo sabes que ese dato es real. Pero además de eso, te voy a decir que la brecha salarial que se ha producido en los últimos 8 años del Gobierno de Sánchez con respecto a la renta per cápita de los españoles con la Unión Europea, es decir, es que si en España la media, te estoy hablando de una media de salarios, está en 31.000 a 34.000, la media de la Unión Europea estamos entre 38.000 euros y 41.000 euros. Es decir, esos son datos estadísticos y por lo tanto no se puede comparar para nada cómo sube la electricidad en Irlanda o cómo sube la electricidad en Alemania. Es decir, la renta per cápita de los irlandeses y de los alemanes no tiene nada que ver con respecto... Sí, totalmente de acuerdo. Y hoy un trabajador es más pobre que hace unos años. Así de claro. Aunque gane lo mismo en el papel, porque su dinero vale mucho menos en la caja del supermercado. Tenemos y un es WhatsApp tan que real dice como la lo vida siguiente: misma. si no se presiona a la clase media, ¿quién va a pagar la fiesta de Sánchez sin presupuestos? Adelante, Esco, 30 segundos. Sí, bueno, yo creo que un concepto que es el de la guerra, que a mí me parece que es lo que ha ocasionado precisamente todo esto. La guerra, lo he dicho antes, era totalmente ilegal, pero no solo era ilegal en el mundo, que era el capricho de una persona que ha sido apoyado, sino que ha servido para enriquecerse a una serie de personas en el mundo también. Sí, estamos en eso, porque desgraciadamente la declaración de la guerra solo ha servido para que informaciones puntuales en un momento determinado, personas como el propio presidente de los Estados Unidos que especulan en bolsa y sus amigos pudieran ver cómo de pronto su fortuna se doblaba. Y no hablamos de 300 millones que va a recaudar el Estado español, sino de multiplicar por 2 y por 3 su fortuna. Nuestro presidente ha subido el IVA. No ha subido el IVA. No es verdad, no ha subido el IVA. No ha subido el IVA, Rosa. No, eso no es verdad. Vuelve el IVA a estar en la misma situación que estaba. Y con relación a la contestación que decía Carmen, yo, es verdad, comparto contigo que el 10% de paro en este momento es una de las tasas más altas de los que hay en Europa, pero partimos de una tasa del 22% y lo que hemos recuperado desde el punto de vista económico es importantísimo en estos 8 años. Y en cuanto a la renta per cápita, ya con esto acabo. El empleo es horrible. Bueno, mira, más horribles en Alemania, que tienen que trabajar hasta en 2 y 3 sitios y que su economía no levanta cabeza. A ver, Manuel Tabás. Y luego, con relación a... Último, hablo de Europa, mi querido amigo Julián. Y la renta per cápita en este momento, el último dato obtenido en España es de 34.000 euros. Estamos por encima de la media europea en renta per cápita. Pues nos felicitamos. No, pues sí. Manuel Tabás, creo que felicitarse. muchos ciudadanos Sí, hay que felicitar la economía española, afortunadamente. Y esta es una de las razones por las cuales no hay elecciones. Que no sé cómo piensas así ni de dónde te viene un pues dejar que hable Manuel, por favor. Pero si son datos empíricos. Manuel. Yo no creo que la culpa la tengan los empresarios. Pero bueno, dicho esto, bueno, mira... Es una opinión más. Efectivamente. Y no se tiene por qué tener en cuenta, ¿Culpa de la guerra? Bueno, vale, culpa de la guerra, pero al final, ¿a quién nos va a afectar a nosotros? Por lo tanto... Exacto.
Si tienes que volver a hacer otro Real Decreto para que esto baje o para que, como dice Florentino, al ser un servicio de calidad, es que no solo es la electricidad, es el gas natural, es la leña, ¿no? Hay mucha gente que se calienta en su casa ahora con una estufa de leña, porque a lo mejor no puede tener otro tipo de combustión. Entonces, que este gobierno sea social, como se llama, y progresista, y nos haga otro Real Decretito. También yo creo que no es muy oportuno la subida del IVA porque ahora estamos en verano y hay un incremento importante del aire acondicionado y del consumo energético, en el consumo de la luz, ¿no? Y entonces eso puede llevar a muchos hogares al riesgo de la pobreza energética, ¿no? Porque, claro, no pueden gastar tanta luz y todo este rollo, ¿no? Pero bueno. Eloy, 30 segundos, ¿eh? La energía eléctrica en España es más barata porque tenemos un 60% de generación renovable, un 75% renovable libre de CO2 y porque tenemos menos dependencia del gas. Esto todo es gracias al partido que gobierna en la actualidad. Yo no he hablado de culpa porque culpa es una palabra judeocristiana y yo reniego de eso. El tema del IVA, que se ha hablado de que el IVA es un impuesto horroroso. El IVA lo subió Mariano Rajoy en septiembre de 2012 del 18% al 21%. Se te acabaron, Eloy. ¿De qué hablamos? A ver, Julián ¿Va Gómez. a bajar el PP el IVA y luego después la inflación? A ver, Pepe González, cierra por favor el micro del señor Eloy, por favor. Pepe González, cierra el micro del señor Eloy, que no me hace ni puñetero caso. Julián Gómez, 30 segundos. Bueno, es culpa de la guerra. Y si ahora suben el IVA o anulan los descuentos, ¿de qué es la culpa? ¿De la no guerra? Cuando la guerra sigue. Y por otra parte, Eloy, eso del bono social se lo dan a gente que gane igual o menos de 16.800 euros. ¿Tú crees que una familia con 16.800 euros son potentados? Venga. A ver, Félix Calle. Hay otros criterios. Yo estoy hablando en líneas generales. A ver, escuchamos a Félix Calle, por favor. Una pequeña anécdota que a mí me hizo gracia el otro día cuando la leí para que vea si han subido los precios o no han subido. Resulta que parece que el otro día fue el Día Mundial de la Tortilla. Sí, sí. ¿Pero con cebolla o sin cebolla? No lo sé. El caso, para lo que voy, quizás más cara todavía con cebolla. El Instituto Nacional de Estadística dice que hacer una tortilla, parece una broma, pero en el fondo tiene enjundia, ¿eh? Cuesta el 40% más que hace 5 años. Y es cierto. A ver, Carmen Quintanilla, 30 segundos. Sí, muy fácil, muy rápido. 30 segundos, Carmen Quintanilla, que nos vamos. Eloy, por favor, cállate, Eloy, por favor. A ver, Carmen Sí, Quintanilla. bueno, yo creo que menos... La bueno, subida de precios. no debemos... Eloy, por favor. No debemos cruzar Voy a los tener que brazos. decirlo de otra forma. Yo creo que no debemos cruzar los brazos, es decir, el Gobierno no debe cruzar los brazos ante la situación geopolítica internacional. Yo creo que el Gobierno tiene margen para bajar la presión fiscal sobre los carburantes hasta aquí, de forma Carmen. valiente y directa, como ya lo está exigiendo el sector de transporte. Yo creo que excusas ninguna y soluciones Bueno, una ya. última pregunta que os hago, dado que van a subir, ya sube el IVA en estos momentos, como sabéis, de la electricidad y el gas y posteriormente de los combustibles, ¿van a subir los precios en general, señor Tabas, sí o no? No lo dudes. Rosa Porras, No lo dudo. Julián Gómez, La subida de la luz y del gas es a partir del 1 de junio. Van a subir. Félix Calle, No me cabe, Y el Gobierno va a ganar más. Julián, que ya vale. no me cabe ninguna duda, vamos. Carmen Quintanilla, Totalmente, yo creo que va a subir todo, absolutamente Eloy todo. Pareja, No necesariamente. Florentino López, Veremos. Escolástico González. Tiene muchos otros factores, no solo de la energía, ¿no? Entonces veremos a ver qué sucede. Pues hasta aquí, señoras y señores, ya saben ustedes que esto se va calentando y llega a estar a un punto de ebullición importante. Señoras y señores, volvemos el próximo lunes y vamos a volver desde Casa Inés, Casa Rural en Almodóvar del Campo. Estaremos en directo con la unidad móvil de IMAX Televisión. Que sean felices, que lo pasen bien y hasta entonces. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos todos mirando para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos todos mirando de ti.
o en la cárcel a algunos de los protagonistas de hace 8 años.